Bienvenidos a nuestro podcast Vida Contigo, un espacio para la salud y el bienestar. Soy Sofía Berens, psicóloga, sexóloga. Me consiguen en redes en @SofiaBerens y a Laboratorio Pharma en todas sus plataformas como Laboratorio Pharma. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Manuel Figuera, mi estimado doctor Manuel Figuera, quien va a conversar y vamos a desarrollar un tema súper importante que es el paciente Google, implicaciones de la infodemia y los retos en la comunicación para la salud. El doctor Manuel Figuera, que lo consiguen en sus redes como Manuel Enrique Figuera. Manuel Enrique Figuera, es médico internista y también tiene la especialidad en infectología. Es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y tiene una maestría en mercadeo en evidencia. Me parece súper interesante eso, Manuel, porque mercadeas la salud. Es así. Es así, ¿no? Definitivamente tenemos que tener, los que trabajamos en salud tenemos que tener herramientas desde el punto de vista de comunicacional y de promover la salud. Y conocer distintas herramientas en este sentido son muy útiles, porque definitivamente la falla en la comunicación es lo que lleva muchos de los problemas que tenemos en salud. Y de eso, bueno, vamos a hablar hoy. ¿Cómo es el paciente Google, Manuel? Bueno, definitivamente tenemos que adaptarnos a los cambios que ocurren desde el punto de vista tecnológico. Hay personas que a veces no se adaptan a estos cambios, hay otras que sí, hay otras que son adelantados. Y lo mismo pasa en salud. Hay médicos que no les gustan los pacientes que buscan mucha información y otros que simplemente aceptamos que eso ocurra porque es algo que ocurre y va a ocurrir cada vez más. Hoy en día la información está de manera inmediata y al alcance de un solo clic. En el mismo teléfono uno puede tener cualquier tipo de información y lo relevante es que no todo lo que está en las redes es adecuado desde el punto de vista político, económico, social y mucho menos en salud. Y lo vivimos con COVID-19. La pandemia de COVID-19 destapó una olla o esa Pandora que estaba ahí, todos los elementos y todos esos demonios, y demostró que no todo lo que circula en redes es totalmente adecuado y puede llevar incluso a tomar malas decisiones en el sentido de lo que es adecuado para uno en el aspecto de salud. Y salud es equilibrio biológico, psicológico y social. Y muchas personas están desequilibradas muchas veces por haber tenido acceso a información inadecuada. Así es. Esto es parte de las implicaciones de la infodemia, ¿no? Yo creo que eso es un término que es importantísimo que lo desarrolle. O sea, ¿qué es la infodemia? Y que yo creo que en COVID, como tú lo dices, se vio de manera muy relevante, ¿no? Sí. Infodemia es una mezcla entre información y epidemia. Entendemos epidemia cuando hay un montón de casos de alguna enfermedad, como pasó con COVID-19, y esos casos, si ocurren en todo el mundo, en distintos países, termina refiriéndose a pandemia. Y se puso de moda en medio de la pandemia de COVID-19 porque hubo una avalancha informativa. Hubo tanta información que era muy difícil procesarla para las personas de manera individual, como personas que estaban asustadas con un problema que estaba ocurriendo en el mundo, que tenía el mundo paralizado, que nos tenía encerrados y que definitivamente había terror. Y hay que entender que desde el punto de vista informativo hay elementos que son relevantes. Uno de ellos son las emociones. Y cuando la información va de una manera en avalancha y uno no tiene la capacidad de procesarla, entonces esa información puede incluso generar daño. Había personas que no se enfermaban por COVID-19, pero sí con el exceso de información. El terror, el miedo que tenían muchas veces era paralizante y eso tú lo has vivido muchísimo de cómo el miedo desde el punto de vista informativo es relevante. Y hay que entender un aspecto. ¿Qué lleva al miedo? Muchas veces la información negativa, la información que en salud tenemos que estar preparados muchas veces cuando vamos al médico a tener algún tipo de información que no nos gusta. Y muchas personas no buscan atención de salud por miedo a lo que me pueden conseguir, por miedo a lo que me pueden decir. Y eso hay que entenderlo uno como prescriptor de salud, de que definitivamente las personas pueden tener ese miedo. Y lo peor que uno puede hacer es regañarlos o actuar de una manera inadecuada, por ejemplo, con las personas que no se quieren vacunar. De algún modo tienen temores al respecto y lo que uno debe buscar es escuchar. Lo más importante en el área de la salud es escuchar al otro, esa escucha empática, esa escucha activa, entender cuáles son esas emociones. Y correlacionando con lo que sucede en mercadeo, el mercadeo para saber qué producto quisieran comprar en el mercadeo tradicional, hay que saber cuáles son las necesidades de la población.
Bueno, el mercadeo, hay un término que es mercadeo social. Si nosotros queremos ayudar a una persona que deje de fumar o que use el cinturón de seguridad o que eventualmente no teste mientras está manejando o no tome si va a manejar, que son principios bien adecuados desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social, uno tiene que conocer cuáles son esos temores, cuáles son esas emociones, y al final salud y comunicación tienen en el medio la emocionalidad. Y definitivamente si la información es excesiva y cae en avalancha, es muy complicado y hay que saber cómo individualizar. Si uno le va a dar una noticia negativa a una persona, no puede ser el mismo esquema para todo el mundo. Entonces el problema fue que en radio, en televisión, en redes, en WhatsApp, en la prensa, uno recibe un montón de información que muchas personas no tenían la capacidad de manejarla, y pueden entrar el elemento de bloqueo, negación, o simplemente el otro extremo que tú conoces muy bien, que son los trastornos obsesivos compulsivos o el miedo. El estrés postraumático, o sea, escuchándote, Manuel, una de mis especialidades es el trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno, bueno, que aparece cuando las personas están en riesgo de vida o de salud mental, ¿no? Cuando se pone en riesgo la salud o la psique. Y una de los condicionantes de estos trastornos, cómo se genera, una es, bueno, que tú padezcas o sufres el evento traumático en vivo, ¿no? Otro es los que están cerca, ¿no? Cerca de la situación traumática también pueden generar, no todas las personas obviamente, pero hay un porcentaje importante, más o menos el 23%, que es bastante, de las personas que están cercanas a un evento traumático pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y la información. Estas personas que están pegadas constantemente a la información del evento traumático, por ejemplo, un desastre como las Torres Gemelas, ese es un ejemplo que, bueno, que no es de nuestro país, pero que impactó al mundo entero. Claro. Que aparecían los aviones estrellándose, estaba con la información de cuánto, no sé qué, la gente lanzándose por los edificios, ¿te acuerdas de esa cosa? Sí. Tan impactante. Pues, y la repetición de la información, mucha gente generó trastorno de estrés postraumático en países lejanísimos a los Estados Unidos por información repetida. Fíjate tú esta parte que estabas diciendo, que me acordó pues, de este trastorno, y es uno de los elementos que puede desarrollar. O sea que sí hay que tener cuidado definitivamente con la información y las veces que tú ves la información, porque esa es otra, ¿no? Cuando hay este tipo de eventos como de crisis, pues aparece y la gente está constantemente pegada a esta información negativa, ¿no? Y por eso hay que entender muchas veces cuál es el objetivo de informar. Y hay que entender que no todos tienen un objetivo libre de intereses a la hora de informar. Por ejemplo, hay muchos medios que apelan al amarillismo. El amarillismo es poner una noticia de tal manera que en el titular llame mucho la atención y uno se pesque eventualmente a leer o acceder a la plataforma donde está eso, y es una atracción de alguna manera inadecuada, porque realmente el objetivo de comunicar en salud es buscar que las personas tengan una orientación para hacerlo más adecuado, o para prevenir problemas, o para saber cómo actuar ante una circunstancia problema. Y muchas veces eso no sucedía. Por ejemplo, cuando salía la noticia del hongo negro y la gente se asustaba, y el hongo negro me puede dar. No, al final, del punto de vista de carácter informativo, era una infección por un hongo que ocurría en casos muy puntuales de personas de manera que recibían esteroides de altas dosis, que sufrían de diabetes, que tenían COVID. Entonces era una circunstancia que ocurrió en la India, pero que en el resto del mundo hubo casos muy puntuales, y había un terror por las personas a sufrir el hongo negro. Y al final, cuando uno lo entrevistaban, lo buscaban, y uno buscaba el elemento de tranquilizar, porque a veces las personas lo que quieren es una orientación para saber cómo actuar. Entonces vamos a poner un ejemplo analógico. Si uno vive en un país o en un sitio donde hay temblores, al final lo mejor que uno puede hacer es orientar a las personas de cómo actuar ante un temblor, y no correr con el pánico y hacer las cosas de manera inadecuada. Entonces hay un tipo de información que busca el pánico muchas veces, busca el terror, y no necesariamente busca la orientación y la educación. Y eso es uno de los elementos que uno tiene que reconocer a la hora de buscar información, porque no es que uno le va a decir, una de las recomendaciones es, si uno es muy nervioso, si uno, o tú manejas mejor los términos desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, si uno la información le afecta, oye, busca la información filtrada o a través de una fuente experta que te oriente mejor lo que tú quieres saber, sin necesidad de ir a una fuente que te va a angustiar. Entonces, ¿cuál es el problema de buscar la información en internet? Que no hay ese filtro. Uno busca dolor de cabeza y a lo mejor consigue cáncer cerebral.
y uno dice, ay, tengo un cáncer. Y no estás viendo lo más común, que el dolor de cabeza a lo mejor es fatiga, es problemas visuales o simplemente una cefalea tensional o una cefalea migrañosa, y no tiene que ser un problema horroroso. Un diagnóstico grave. Y si uno busca lo mismo, vamos a poner elementos políticos, social, económicos. Si uno busca cualquier cosa que sea conflictiva, uno ve extremos de la información y eso es inadecuado. Si uno no tiene el equilibrio de manejar la información y entender, mira, esto es falso, esto es inadecuado o no, hay que buscar una fuente. Entonces, los profesionales de salud debemos de alguna manera entrenarnos en comunicar mejor las ideas, porque pienso que eso es una falla que tenemos en general. Esto no se aprende a nivel de las escuelas, no nos enseñan cómo hablar entre personas, y si uno es un médico, uno habla de persona a persona, ya sea un paciente, uno como médico, uno a la vez, pero si uno da clases, uno habla como docente a muchos estudiantes, o si uno habla en televisión, en radio, en un podcast como este, uno tiene que transmitir el mensaje a más personas, y eso no se enseña y de algún modo debemos aprenderlo, porque si uno tiene un elemento muy agresivo, el mensaje quizás no va a llegar de manera adecuada, o si es muy pasivo y uno no dice la información adecuada, no llega. Entonces, quizás para redondear la idea, hay que apelar a lo que Aristóteles hace más de 2500 años aplicaba en su retórica. Él planteaba 3 elementos muy importantes desde el punto de vista comunicacional. Para que las ideas lleguen, para que uno influencie a las personas, las ideas o lo que uno transmite a la hora de hablar tiene que tener un elemento de patos, etos y logos. Los logos es lógica y el mensaje tiene un logos. El etos termina siendo la credibilidad. Pero esos 2 elementos varían, porque si yo a lo mejor tengo credibilidad hacia una fuente de personas que son antivacunas y para mí esa es mi área de credibilidad y lo que dicen tiene una lógica, bueno, para mí va a estar bien el mensaje. ¿Y cuál es el elemento adicional que utilizan muchos en estas áreas? Sobre todo las áreas que pueden ser anticiencia, es el patos, que es la emoción. ¿Y qué falta en la área científica muchas veces? La emoción. Nosotros tenemos que reconocer la emoción de la otra persona y transmitir las ideas con emociones. Y las emociones tampoco significa que estamos actuando, estamos teniendo elementos, pero si uno sabe que la otra persona tiene miedo, ¿qué emoción tú tienes que transmitir? La de tranquilidad, la de orientar y no la de regañar. Si tú tienes miedo a la vacuna y tú regañas a la persona, ¿por qué no te vacunas? No te vacunas, no te quiero ver. Al final va a ser contraproducente y no vas a lograr ayudar a la persona, no vas a lograr ayudar a la audiencia. Entonces, lo más importante que carece la información muchas veces científica es ese pato, esa emoción que le hace falta para poder transmitir mejor las ideas e influenciar en positivo. Y eso tenemos que tener conciencia. Y lo dijo Aristóteles hace 2500 años y hoy en día las emociones están en muchas de las transmisiones que se hacen desde el punto de vista inadecuadas, anticientíficas, los que buscan llamar la atención, esos influenciadores que abundan en redes, que dan recomendaciones muchas veces nutricionales o de ciencia inadecuadas, que te mandan a comer solo zanahoria o tomar solo agua o no hacer cosas que a lo mejor para ti no es adecuado. Entonces, el mensaje no puede ser igual para todo el mundo y hay mensajes que uno tiene que ser cuidadoso porque carecen de elementos lógicos desde el punto de vista científico y carecen de elementos adecuados y pueden ser simplemente emoción. Fíjate que esto que estás diciendo en el tema de la emocionalidad es tan importante. Por ejemplo, la ansiedad, que en el tema de la salud es algo que vemos frecuentemente en todas las áreas, tanto en la salud física como en la salud mental. Lo que genera la ansiedad en el ser humano es la anticipación catastrófica o la amenaza, ¿no? Un poco eso que tú decías, bueno, si veo en el doctor Google, como le digo yo, que generalmente te manda a comprar la urna al día siguiente para que te entierren muchas veces, un poco cuando tienen estas fuentes no adecuadas. Es eso, pues me anticipa lo peor, esos diagnósticos gravísimos, ¿no? Yo le digo a la gente, ¿qué te dio ese diagnóstico? Doctor Google, okay, vamos a ver, cuidado con Doctor Google, ¿no? Tú eres médico para darte ese diagnóstico tan grave, sobre todo estas personas que tienden a dar ese diagnóstico catastrófico con síntomas específicos. Por ejemplo, en salud mental hay una categoría, ¿verdad?, que se llama trastorno de pánico, que la gente entra en pánico y una de las razones, hay 2, ¿no? Uno es me voy a morir de alguna enfermedad y la otra es me voy a volver loco, o voy a perder el control, o voy a perder la mente, ¿no? Esos son como los 2 puntos como fundamentales en el tema del pánico. Y entonces las personas con trastorno de pánico muchas veces interpretan síntomas que tú dices, bueno, pues tengo un dolor de cabeza, yo tengo un cáncer en el cerebro, me voy a morir en
en 2 días me voy a poner la quimioterapia y no voy a salir de esto, voy a perder la conciencia. O sea, es la catastrofización y la interpretación inadecuada del síntoma, que además, con esta implicación en la internet, buscan y de alguna manera agarran en la internet lo que confirma esta conclusión equivocada, ¿no? Me imagino que tú lo ves como muy frecuentemente en tu consulta. Y sí, y eso vimos muchas personas que sufrían COVID y pensaban en el aspecto catastrófico, ya sea la persona en sí, los familiares, y no buscaban atención temprana. Y a veces en salud, casi siempre, el buscar atención temprana ante problemas relevantes o importantes es sumamente, o es fundamental, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una infección y si yo ataco esa infección pronto, es como un incendio. Si se está generando un incendio en la cocina de una casa y uno tiene temor a actuar o hacer lo adecuado, cuando uno decide actuar, a lo mejor ya el incendio se comió toda la casa y está afectando a los vecinos. Entonces, uno tiene que tener la fortaleza y la orientación de actuar en el momento apropiado y no permitir que las emociones le estén sobrellevando, y eso es un elemento que uno puede reconocer. Entonces, si uno quiere buscar la información, la primera cosa que uno debería hacer es: ¿por qué quiero buscar información? Entonces, quiero buscar información para reafirmar las ideas que estoy teniendo y que son catastróficas. Eso se llama sesgo de confirmación. Al final estás tratando de confirmar esa idea de que tengo un tumor cerebral. Entonces, mis preguntas van a ir orientadas: dolor de cabeza, tumor cerebral, y vas a conseguir que hay una asociación, por supuesto. Pero si a lo mejor tú estás buscando una información de una manera más orientadora, te metes en la página de una sociedad científica o buscas la información y bueno, orientación hacia el manejo, el abordaje de un dolor de cabeza, y vas a ver una información más orientadora que puede ser más adecuada. Pero el matiz con que uno va a buscar la información depende del sesgo, del elemento emocional que uno tenga inicialmente, y las emociones están en todo. Entonces uno debe reconocer las emociones, pero si uno no está en la capacidad de hacer eso, lo mejor es consultar al médico, que va a evaluarte de manera objetiva y va a determinar qué es lo más adecuado para ti y va a orientar. Y los médicos estamos entrenados en general para averiguar qué tienen las personas, averiguar el problema. Y por supuesto que uno no quiere que le descubran algún problema, pero el problema no está aislado, los problemas muchas veces tienen soluciones. Y un problema que se ataca de manera adecuada, que se aborda de manera adecuada, de lo más temprano posible, puede ser importante. Y uno lo ve con problemas que pudieran ser catastróficos como cáncer. Y uno conoce gente que ha sufrido cáncer, todo el mundo conoce gente que ha sufrido incluso tumores de la sangre tipo leucemia, linfoma, mieloma, y el hacerlo adecuado a muchas personas lo superan. Pero hay personas que las emociones lo enferman más y los detienen, no buscan hacerlo adecuado, o peor aún, los enferman más de tal modo que no superan las circunstancias. Y eso es anecdótico, pero lo ve uno mucho en salud, que hay personas que tienen un problema muy grave y que al final, por tener el equilibrio emocional, logra avanzar. Y el equilibrio emocional se busca con el apoyo psicológico de los expertos, el apoyo familiar. Entonces hay que reconocer las emociones y hay que saber expresarlas y confiar esas emociones en otras personas. Y qué mejor que un psicólogo como tú, que puede orientar las emociones sin juzgar, porque a veces uno no puede decir ciertas cosas a la familia porque lo van a juzgar o te van a decir ideas totalmente inadecuadas. Tienes que ser fuerte, ¿no? Pero es un momento que es aceptable tener debilidad. Sí, que es aceptable sentirse triste, preocupado, pero es el buen manejo definitivamente de la preocupación ante el diagnóstico, en este caso que se tenga, ¿no? Y hay otro caso que también busca de manera inadecuada la información en internet, que es aquellos casos que como que buscan confirmar, bueno, lo habíamos dicho en otro caso, pero por ejemplo Sí. en el tema de las enfermedades venéreas, que Sí. como estábamos conversando antes de empezar, Manuel, que creo que es súper importante, ¿no? Cómo la gente tiene temores a ciertas enfermedades. Por ejemplo, yo he visto mucho en mi consulta, es un TOC realmente, ¿no? Sí. Es Sí. un trastorno obsesivo compulsivo, un miedo obsesivo, superlativo, intrusivo. Pasan demasiado tiempo en el día pensando en la enfermedad o la posibilidad de contaminarse de la enfermedad, en el HIV, inclusive teniendo tratamientos que son efectivos en este momento todavía, ese temor o cualquier otra Sí. enfermedad venérea, ¿no? De hecho, el manual de clasificación de enfermedades mentales establece, por supuesto, en esa relación o los trastornos de ansiedad relacionados a la salud,
pero definitivamente, ojo, nosotros los que estamos en esta área evaluando el cuerpo desde el punto de vista biológico, referimos muchas personas al psicólogo, pero hay negación, porque al final buscan el médico que reafirme lo que ellos quieren que le reafirme. Pareciera que quisieran tener esa enfermedad y va más allá de la hipocondríaca, de ser hipocondríaco, porque le pregunta a uno, ¿será que me puedo contagiar de tal cosa por compartir un vaso, por besarme, por tener relaciones? Y no es una sola ocasión. Entonces cometen muchas veces acciones de riesgo y al final viven asustados y uno le dice, ya va, pero si te da miedo la posibilidad de contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual, deja de tener relaciones con personas sin protección o deja de tomar acciones o hacer cosas que te generan miedo. Entonces, pareciera que hubiera un elemento, por supuesto, obsesivo-compulsivo de buscar cómo tener el problema o el riesgo para tener el problema, y al final se hacen exámenes y una negación. Uno le dice, tienes un problema, necesitas apoyo psicológico, y lamentablemente si no lo haces vas a gastar dinero, vas a gastar tiempo, vas a angustiar toda tu familia, y ha habido incluso parejas que terminan la relación simplemente por esta obsesión a que pudieron contagiarse de algo y que no tiene y que trasciende no solo el aspecto psicológico, sino el aspecto social, el aspecto laboral, y es muy grave, es un problema. Si no lo buscan, es intrusivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí definitivamente hay que ir de la mano con los especialistas pues, en esto para tener la información adecuada y hacer las correcciones adecuadas para cada caso. Y es el típico ejemplo que es como las personas que sufren de trastornos relacionados al alcohol o de las drogas, que uno dice, no puedes tomar más nunca, no puedes fumar más nunca, no puedes... lo mismo sucede con las personas que tienen esta circunstancia. Uno le dice, no abras Google ni por nada de salud, no busquen absolutamente ninguna información. Entonces, si quieres orientación, busca al médico, pero tienes que tener entender que tienes un problema y que necesitas apoyo psicológico. Y si uno no actúa a tiempo, esto va a empeorar con el tiempo y va a ser incapacitante. Y eso pasa mucho también con los medicamentos, ¿no? La gente cuando le indica al médico un medicamento, entonces se buscan las contraindicaciones, los efectos secundarios, y eso también es todo un drama. Y que viene un elemento de la credibilidad. Y entonces, a veces cuando los pacientes tienen estos trastornos, las personas tienen estos trastornos, muchos médicos pueden interpretar eso que hay falta de confianza y terminan incluso regañándolos, y son los pacientes que van de médico en médico, buscando quien tenga relación, y al final termina siendo contraproducente porque tienen información de tantas personas y terminan gastando en tantas consultas, escriben por redes y buscan información de tantas fuentes que no se sienten satisfechos muchas veces con incluso información de calidad. Entonces, de por sí son desconfiados, y cuando uno sabe que un paciente es así, uno no tiene que pensar de que está creyendo o no en lo que uno dice, porque tampoco no es que sea una competencia, y eso es un elemento que tenemos que ver los que trabajamos en salud. El mensaje no necesariamente va a llegar a todos, pero uno tiene que buscar las mejores herramientas para hacer que el mensaje llegue. Y si uno identifica trastornos eventualmente relacionados al aspecto o la esfera mental, tiene que buscar apoyo para poder ayudar a la persona de manera adecuada. Y no es un problema de uno que se esté comunicando de manera inadecuada, sino que hay personas que necesitan apoyo en esta área. Muchísimas gracias, Manuel, por esta excelente información que nos diste en relación al paciente Google e implicaciones de la infodemia en los retos de la comunicación para la salud. Y gracias a todos por acompañarnos. Yo quería 2 minuticos robarme de su tiempo. Claro. Y hoy entendemos que hay elementos económicos que hacen que las personas busquen a veces información y busquen automedicarse, porque consideran que, oye, si tengo que ir a una consulta, me tengo que hacer exámenes, comprar medicamentos y ser un triple costo, oye, prefiero comprarme medicamento y automedicarme. Si le funcionó al vecino, no. Es como ir al optometrista o al oftalmólogo y decirle, tengo problema de vista. Ok, toma mis lentes, úsalo, a mí me ha funcionado muy bien. No, mis lentes no te van a funcionar a ti. Entonces, muchas veces el buscar la orientación del médico es importante. Y hoy en día hay flexibilidad y comprensión de lo que estamos viendo desde el punto de vista económico. Hay muchos médicos que vemos pacientes y no les cobramos o cobramos menos. Hay muchos médicos excelentes a nivel público. Hay muchos médicos que orientan muchas veces por redes. Entonces, no se paralicen y dejen de buscar información adecuada, porque la mayoría de las veces automedicarse es un error. Entonces, busquen la orientación,
de esos médicos incluso van a salir más baratos. Si uno hace lo más adecuado, sale más barato. No van a gastar en exámenes innecesarios y van a tener un tratamiento más adecuado y al final va a ser mejor. Así es, un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Y que es un elemento adicional de por qué la gente busca en Google, para ahorrarse dinero. Pero muchas veces en Google a lo mejor puedes aprender a cocinar y te saldrán cosas buenas, pero no vas a aprender a arreglar tu carro, ni la computadora, ni a arreglarte tú mismo. Entonces tienes que buscar ayuda en esas cosas que tú no sabes. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Y gracias a todos por acompañarnos en nuestro podcast Vida Contigo, tu espacio para explorar sobre salud y bienestar, con información útil y herramientas prácticas para una mejor calidad de vida. Nos vemos en el próximo episodio y no se olviden en seguir a Laboratorio Pharma en todas las plataformas con este usuario, Laboratorio Pharma. Y mi Instagram es @SofiaVeres, el del doctor Manuel Enrique Figuera. Estoy a la orden, puedo orientar en general. Orientación específica, uno si no lo hace en redes no es adecuado. Así es. Muchísimas gracias.